Hola, buenas tardes. Presidentes en la tormenta. ¿Será que tienen demasiado poder o demasiada ambición o todo junto? En todo caso, esta semana, estos últimos días en realidad, nos han traído noticias bastante interesantes, alarmantes en algún sentido, sorprendentes o quizás no tanto. Por ejemplo, Nicolas Sarkozy, el expresidente de Francia, aquel todopoderoso presidente que le declaró la guerra al norte de África, a Libia, que hizo, en fin, todo tipo de andanzas por África llevando su ejército y sus bombarderos, pues resulta que hace pocos días atrás fue declarado culpable por un juzgado de París, en el cual se lo declara responsable de tráfico de influencias, de corrupción, de espionaje de adversarios políticos, en fin. Esto fue un proceso que duró muchos años, unos cuantos años, 4 o 5 años, finalmente fue declarado culpable y condenado a 3 años de prisión. En realidad va a cumplir 1, pero bueno, es sorprendente que un expresidente de Francia, esa gran potencia, el que está casado con Carla Bruni, se acordará usted, la modelo, aquella que canta muy bonito, bueno, este hombre hoy ha sido condenado, es decir, hace unos pocos días. Llamó la atención también que un expresidente francés, Jacques Chirac, que ya ha muerto, pero que hace pocos años atrás también fuera declarado culpable de corrupción, de actos varios. Pero no solamente los presidentes de la política o de los gobiernos han tenido malos momentos últimamente. Josep María Bartomeu, Barto, el presidente del Barça, del Club Atlético Barça, allí donde juega Messi y tantos otros cracks, pues también ha sido condenado a prisión, es decir, ha sido llevado a prisión y está en un proceso en el cual va a terminar muy mal, también por actos de corrupción, de espionaje, de malversación de fondos. Se acordará usted, si le gusta un poco el fútbol o ha seguido los malos momentos que ha tenido que vivir Lionel Messi en los últimos meses, si le renovaban el contrato, si le aumentaban el sueldo, que ganaba mucho. En un momento se llegó a decir que el propio Barça, ese club atlético, estaría a punto de quebrar, entre otras cosas, por las malas gestiones de este señor Bartó, que en fin, ha llevado a una situación en la cual obviamente ya ha renunciado a su cargo y el club está en una situación muy complicada por todos estos tipos de versiones. Pero también en Latinoamérica tenemos un presidente en ejercicio, el presidente de Honduras, Joe Hernández, está siendo acusado por un juzgado de Nueva York, de los Estados Unidos, nada más y nada menos que de tráfico de drogas. Actual presidente, está en ejercicio. Como dato de color le puedo agregar que su propio hermano ya está preso en los Estados Unidos, condenado creo que a de por vida por tráfico de drogas y por haberse asociado en algún momento con el Chapo Guzmán y demás. Mal momento para el pobre país centroamericano que su propio presidente esté pasando por estas circunstancias. Pocos días atrás, también, y aquí cambiamos de horizonte, aquí nomás, en Bolivia, muy cerca, la expresidenta de facto, aquella que se declaró con la Biblia nueva presidenta, llevándose por delante todas las instituciones de ese país. Ahora, estoy hablando de Janet Áñez, aquella señora que incluso no podía ni hablar, le tenían que soplar al oído lo que tenía que decir en los discursos, porque no sabía ni para qué estaba. Lo único que sabía era que la Biblia era su guía, eso sí. Bueno, ahora con el nuevo gobierno allí en Bolivia también ha sido investigada y ya está presa porque evidentemente dio un golpe de Estado. En fin, son situaciones que uno dice, bueno, pero estas cosas pasan, corrupción tan exagerada en países como estos, latinos. Pero uno puede pensar que para un país ejemplar como Alemania estas cosas no deberían pasar. Pues no, llévese usted la sorpresa. Allí en Alemania, en estos últimos días, varios diputados, un ministro, han sido acusados y ya han renunciado de haber hecho tráfico de influencias para que Alemania comprara máscaras, barbijos o tapabocas a determinadas empresas. Y se han llevado millones de euros en comisiones, en coimas, en mordidas, como dicen los hermanos mexicanos. Es decir, en Alemania, donde uno puede pensar que es un país ejemplar, estas cosas también pasan. Bueno, si nos ponemos a pensar, recuerdes aquella empresa muy importante, una de las más importantes de Alemania, Siemens, que desarrolló actos de corrupción a lo largo de continentes enteros, con gobiernos de todo tipo y que fue acusada y demostrado que cometía actos de corrupción en todos lados. No obstante, allí sigue diciéndose, por una encuesta que acaba de publicarse, que reveló que el 53% de los alemanes, de la población alemana, más de la mitad,
cree y está convencida de que en su país también hay corrupción política, al más alto nivel, pero también hay corrupción política. Bueno, si hablamos de Alemania, hay un caso que ha sido emblemático en los últimos meses, que es de la empresa privada Wirecard, una empresa de estas de pago en línea para pagar compras en Internet, que hace una intermediación con los bancos. Esta fue una empresa que surgió hace unos 10 o 15 años atrás, principalmente para que las personas que querían consumir pornografía a través de Internet pudieran pagarlo con su tarjeta de crédito. Bueno, esa empresa creció, se hizo una gran empresa, muy grande empresa, hasta el punto de que estaba entre las 20 más importantes de Alemania, más importante que el propio Deutsche Bank, el banco alemán de la propia Alemania. Bueno, resulta que su presidente y su director financiero tuvieron que confesar que efectivamente habían hecho un desfalco de esa propia empresa de nada más y nada menos que 2.000 millones de dólares, 2.000 millones. El vicepresidente y director financiero de esta empresa ya hace como 2 años que está prófugo, se ha fugado, no se sabe dónde está, y es el hombre más buscado del planeta. Este es el escenario de personas que tienen mucho poder, mucha ambición, y que en definitiva será la suma de todo eso lo que lleva a estos actos de corrupción y de atropello de las tradiciones, de los valores, de las instituciones, en países que no solamente tienen que ver con el subdesarrollo o el tercer mundo. En todas partes del mundo estas cosas están ocurriendo. Así que de este tema también seguiremos hablando en los próximos días. Un saludo, muchas gracias.